¿Alguna vez te has preguntado por qué hay Biblias que tienen 72 libros y hay Biblias que tienen 66 libros? ¿Por qué se le llama libros deuterocanónicos a algunos libros o libros apócrifos? ¿Y por qué a otros libros se le llaman libros inspirados por Dios? Acompáñenme en este video. Al finalizar, dele me gusta, comparta y sígame. Y en este breve video de Tips Teológico, Consejo Teológico, vamos a aprender cuál era el mecanismo que se usaba para determinar qué libro era inspirado por Dios y qué libro no lo era. La Biblia sabemos que tiene alrededor de unos 3.500 años aproximadamente ya en su existencia, pues la Biblia fue escrita aproximadamente 1500 años antes de Cristo, y después de Cristo ya han transcurrido alrededor de 2000 años. Por ende, hemos entendido que tiene alrededor de 3500 años de existencia. Sin embargo, a través de los años, la Biblia ha ido evolucionando en su material, no en su contenido, sino en su material, pues los primeros libros de la Biblia fueron escritos en hojas que eran extraídas de un material de hojas del río Nilo, la misma hojita que utilizó la madre de Moisés para hacer una arquilla de junco. De esa hojita se extraía un material para escribir en él, que era algo conservatorio. Sin embargo, a través de los años se ha ido escribiendo en piedras, se ha ido escribiendo en tablillas y así sucesivamente hasta tenerla hoy en día como la tenemos. Sin embargo, ¿por qué hay libros de la Biblia que no son inspirados y por qué hay libros que sí son inspirados? En el año 100 antes de Cristo se hizo la primera traducción griega de la escritura del hebreo al griego, y esta Biblia fue denominada la Septuaginta, una Biblia escrita por 70 rabinos, la cual la tradujeron del hebreo al griego. Y esta Biblia alcanzó una ola de popularidad, la cual fue la Biblia que utilizó el mismo Jesús al estar aquí en la tierra, y la leyó enfrente de todos en la sinagoga aquel día cuando entró, que dice la Biblia que le dieron a leer, y allí leyó el libro de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Este libro, ahí en esos tiempos y luego después, para establecer el canon del Nuevo Testamento, se utilizaron lo que fue una metodología teológica que significa la vara de medir. El término canon lo que significa es medidas o vara de medir. ¿Por qué libros son incluidos en el canon bíblico y por qué libros no son incluidos en el canon bíblico? Se tomaban 4 criterios importantes para introducir un libro de la Biblia en el canon bíblico. Y el primer criterio importante era la autoridad apostólica. Para que un libro sea considerado inspirado por Dios y estar dentro del canon bíblico, se debería verificar su autor de escritura. Tenía que ser una persona o apóstol, o tenía que ser una persona que tenía fama de ser un hombre de Dios, alguien que profetizaba, alguien por quien Dios hablaba a través de él, alguien que tenía una dirección con Dios exactamente. Pero también tenía que tener coherencia doctrinal, o sea, no podía haber inerrancia en su escritura, porque la Biblia no contiene error. Y un libro de la Biblia no podía contradecir a otro libro de la Biblia. Pero también la aceptación por la comunidad de creyentes. Tenía que ser un libro aceptado por los creyentes que realmente servían al Señor, que sí realmente adoraban a Dios. Entonces, esta cualidad tenía que tenerla un libro, pero también su antigüedad y uso continuo. O sea, tenía que ser un libro ya de escritura de varios años y que a pesar de los tiempos seguía siendo leídos en la comunidad de creyentes, seguía siendo aceptado por los creyentes. Estos eran parte de los
criterios a tener cualquier libro que fue introducido en el canon bíblico. Era importante que los libros tengan estas características para que no exista error en la escritura. Tenemos un montón de libros dentro del canon de la Biblia, que contiene 72 libros, y esos libros, cuando analizamos a profundidad su contenido doctrinal, vemos que se divorcia de lo que es la teología doctrinal de Cristo. Cuando estudiamos y analizamos el libro de Enoc, vemos que no es un libro antiguo y que quien realmente escribió no es una persona que tiene conexión con Dios, ya que a pesar de que la Biblia habla de Enoc, Judas, dice la Biblia que Enoc profetizó sobre un acontecimiento futuro, pero eso no da luz a entender de que no escribió ese libro, el no séptimo desde Adán. Sabemos que desde Adán el séptimo hombre era Enoc, su séptima generación. Sin embargo, la escritura no surgió en ese tiempo. Por ende, ese libro no pudo haber sido escrito por este personaje que la Biblia denomina Enoc, sino que fue escrito los otros días. No tiene ni siquiera 300 años. Por ende, no es un libro que se considere inspirado por Dios. Además de esto, el libro que aparece en la Biblia que contradice la doctrina teológica de Cristo, hay libros que enseñan acerca de los ángeles que pecaron, el mismo libro de Enoc, otros libros más que son apócrifos, que se consideran no inspirados por su contenido. Lo que enseña realmente no concuerda con lo que enseña la teología doctrinal de Cristo. Por eso no aceptamos algunos libros que están en el antiguo pacto de la Biblia, que tiene 72 libros, porque no concuerdan ni se alinean con la coherencia, ni su escritor fue una persona que tuvo fama de ser apóstol o de ser alguien que tuvo intimidad o cercanía con Dios. Para seguir compartiendo de tips teológicos como este, si quieres seguir aprendiendo, sígame, comparta y dele me gusta, y que Dios les bendiga.